Un millonario se casa con una chica rebelde por una apuesta, solo para descubrir en la noche de bodas que ella era. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. A altas horas de la noche, las luces de Atenas se extendían como constelaciones sobre el suelo, reflejadas en los ventanales del último piso de un rascacielos moderno. Dentro de su oficina, Alejandro Solís sostenía un vaso de whisky ámbar. Su mirada estaba fija en la ciudad, pero su mente vagaba por recuerdos que prefería olvidar. No hacía mucho tiempo, todo en su vida parecía perfecto. Alejandro había crecido en una familia cálida, y por eso alguna vez pensó que el amor era lo más bonito del mundo. Se entregó por completo a una relación que parecía sacada de un cuento, hasta que lo traicionaron. Clara, la mujer a la que amó, no solo le rompió el corazón, sino que lo humilló. Lo engañó con su mayor rival en el sector inmobiliario, un hombre que había querido destruirlo durante años. Desde ese día, Alejandro decidió que el amor era una pérdida de tiempo. Solo le importaban los negocios y los números. Su vida se volvió una rutina milimétrica. Trabajo, contratos, reuniones. Nada de emociones. Pero no todo el mundo podía dejarlo en paz. Durante una gala benéfica celebrada en el exclusivo Hotel Acropolis Palace, las personas más influyentes de la ciudad se reunieron entre luces brillantes, música elegante y sonrisas fingidas. Alejandro asistía más por deber que por gusto. A su lado, su amigo de universidad, Ricardo Méndez, le dio un sorbo a su copa de vino. «Alejandro, ¿piensas quedarte con esa cara toda la noche? Por lo menos intenta disfrutar algo». «Ya lo estoy haciendo», respondió Alejandro, girando suavemente su vaso. Ricardo soltó una carcajada y señaló con la cabeza hacia un grupo que reía animadamente en la parte trasera del salón. Allí, una joven destacaba con su cabello castaño y una energía difícil de ignorar. Sus ojos azules brillaban con picardía bajo las luces. «Se llama Camila Ríos», comentó Ricardo con una ceja levantada. «Es la pesadilla de la alta sociedad. Heredera caprichosa, adicta a las fiestas y a las portadas de revistas». Alejandro la miró sin mucho interés. «¿Y eso qué?». «Apuesto a que no puedes convertirla en una dama elegante en 3 meses». Alejandro se giró hacia su amigo con una media sonrisa. «¿Y si lo logro? Te doy 2 millones de euros». Era una locura. Pero a Alejandro no le molestaban los riesgos, y menos si podía probar que nada se le escapaba de las manos. Miró a Ricardo con decisión. «Hecho». Lo que Alejandro no sabía era que Camila había estado observándolo todo desde el otro extremo del salón. Aunque aparentaba ser frívola y superficial, su vida era una prisión dorada. Desde que perdió a su madre, vivía con su padre y su nueva esposa, una mujer fría que solo buscaba controlar su vida. Ahora su padre quería obligarla a casarse con un empresario mucho mayor que ella, a cambio de una jugosa alianza comercial. Cuando vio a Alejandro, pensó que quizá tenía una salida. Casarse con él podía ser su forma de escapar del matrimonio forzado que la esperaba. Una semana después, en el penthouse de Alejandro, ambos se sentaron frente a frente. Entre ellos, un contrato nupcial detallado lo decía todo. 3 meses, dijo Alejandro, cruzando los brazos. Si lo cumples, recibirás suficiente dinero para no depender nunca de nadie. Camila arqueó una ceja, juguetona. ¿Y no hay espacio para una cláusula de rescate emocional? Alejandro no respondió. Solo deslizó el contrato hacia ella. Camila lo firmó sin vacilar. Entonces tenemos un trato. Esa noche, en el salón principal del Hotel Acropolis Palace, todo era brillo y glamour. Las flores blancas decoraban cada rincón y el aire olía a rosas recién cortadas. El salón estaba repleto de figuras importantes. La boda entre Alejandro Solís, heredero del Emporio Solís, y Camila Ríos, la joven más polémica de la alta sociedad griega, era el evento del año. Nadie creía que fuera por amor. Y tenían razón. Alejandro, vestido con un elegante traje negro, permanecía impasible.
Camila avanzaba hacia él con un vestido de novia ajustado, diseñado por uno de los modistos más renombrados de Europa. Caminaba con seguridad, pero sus ojos reflejaban melancolía. No había sonrisas entre ellos. Era evidente que no había amor, solo un acuerdo. Las miradas curiosas de los invitados se centraban en cada gesto, cada movimiento. Camila oyó los comentarios maliciosos que la rodeaban. Seguro que él la va a domar. ¿Crees que esa chica rebelde durará como esposa? Camila los ignoró. Este matrimonio era su escape. Alejandro era su boleto para evitar un destino peor. El oficiante habló con solemnidad. Alejandro Solís, ¿aceptas a Camila Ríos como tu esposa? Sí, la acepto, respondió sin emoción. Camila Ríos, ¿aceptas a Alejandro Solís como tu esposo? Ella esbozó una sonrisa seca. Sí, lo acepto. No hubo beso, ni caricias. Solo un anillo deslizándose por su dedo como si fuera parte de una transacción comercial. Durante la recepción, Alejandro apenas se acercó a ella. Se enfrascó en charlas con empresarios mientras Camila permanecía sola, fingiendo disfrutar del champagne. Sabía que para él no era más que una apuesta. Y aún así, le dolía. Horas después, ya en la mansión Solís, Alejandro y Camila llegaron a la habitación decorada para su noche de bodas. Había velas, pétalos, música suave. Todo parecía sacado de una postal romántica. Pero ella solo veía un lugar vacío, sin alma. Se paró junto a la ventana, observando la ciudad, vestida con una bata blanca de seda. Detrás, Alejandro se quitó la corbata con lentitud. ¿Jugamos a ser esposos?, preguntó con una sonrisa cínica. Camila se giró con la misma frialdad. Esto dura 3 meses, ¿recuerdas? Alejandro se acercó, le rozó la mejilla con los dedos. Creí que eras más divertida. Ella lo miró sin parpadear. Creo que me has subestimado. Él arqueó una ceja. Sorpréndeme. ¿De verdad pensaste que iba a dejar que me usaras como un objeto? Alejandro no dijo nada. Nunca he sido de nadie, Alejandro. Ni siquiera de ti. La sorpresa en su rostro fue evidente cuando comprendió lo que ella estaba diciendo. Camila no era la chica fácil y libertina que todos pintaban. No era lo que él pensaba. Aún era virgen. Alejandro se quedó inmóvil. Ella no le dio tiempo para hablar. Retrocedió un paso y dijo, con voz suave pero firme, no soy tan fácil como crees. Y con eso, se dio la vuelta, dejándolo solo con su ego herido y su orgullo tambaleando. Desde aquella noche, algo cambió dentro de Alejandro. Lo que parecía un juego fácil se transformó en un reto que no sabía cómo enfrentar. Camila no era una mujer superficial como pensaba. Era un enigma, una caja cerrada que lo desconcertaba más con cada día que pasaba. La mansión Solís, ubicada a las afueras de Atenas, era enorme, elegante y completamente silenciosa. Con sus columnas clásicas y jardines perfectamente cuidados, parecía sacada de un museo. Pero Camila se sentía atrapada allí. Para ella, era solo una cárcel elegante con techos altos. Los días pasaban lentos. El personal de la casa se movía con disciplina, sin apenas hablar. Las comidas llegaban a la hora exacta, los jardines se regaban sin falta, y todo parecía funcionar como un reloj. Menos ellos dos. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho. Ella recorría los pasillos interminables como un fantasma. Sin embargo, Camila no era de las que se quedaban sentadas esperando. Empezó a salir de noche. Iba a fiestas, hacía compras impulsivas, aparecía en revistas de chismes. Todo con el objetivo de fastidiar a Alejandro. Sabía que la prensa los tenía en la mira y no dudó en convertirse en el centro de atención. Pero Alejandro no reaccionaba. Solo la miraba con esa expresión fría e impasible que tanto la sacaba de quicio. Hasta que un día, Alejandro la vio hacer algo que no esperaba. Una noche, bajó por casualidad a la cocina y la encontró dándole dinero al ama de llaves. «Esto es para la matrícula de tu hijo», le dijo Camila con una sonrisa cálida.
Solo no digas que fui yo. Luego se dio la vuelta y se marchó como si nada. Alejandro se quedó en las sombras, sin decir una palabra. A la semana siguiente, pasó algo similar. Escuchó a Camila hablar con el mayordomo sobre donar ropa y zapatos a un orfanato. Pero lo hacía con otra identidad. Nunca firmaba con su nombre. No buscaba fama, ni aplausos. Solo ayudar. Y entonces, una noche, Alejandro decidió seguirla. La vio salir de la mansión y conducir hasta una zona humilde del puerto. Pensó que se encontraría con algún escándalo más. Pero lo que vio lo dejó en silencio. Camila bajó del coche con bolsas llenas de comida, cobijas y botellas de agua. Caminó entre los callejones oscuros repartiendo todo a las personas sin hogar. Se agachaba, hablaba con ellos, los escuchaba. No era una actuación. Sus ojos no mentían. Había empatía. Había dolor. Había humanidad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa no era la mujer que él había imaginado. De pronto, la rebelde heredera se le presentó como una persona real, con capas y cicatrices. Empezó a mirarla diferente. A notarla en los pequeños detalles. En cómo acomodaba sus libros, cómo acariciaba a los gatos callejeros que se colaban en el jardín, o cómo se quedaba en silencio mirando el cielo desde el balcón. Las cenas, que antes eran silenciosas, comenzaron a tener palabras. Al principio, frases sueltas. Luego, conversaciones completas. Camila hablaba poco, pero cuando lo hacía, era directa. Una noche, mientras hojeaba un libro, Alejandro le preguntó, ¿por qué haces todo eso en secreto? Camila lo miró, bajó el libro y respondió con calma, porque no necesito que nadie me aplauda. No soy una figura pública, Alejandro. Solo intento no sentirme completamente inútil. Él la observó largo rato. Había una tristeza en sus palabras que no sabía cómo consolar. Otro día, Camila hojeaba un viejo manual de economía. Alejandro se acercó sin que ella lo notara. La escuchó murmurar, si invirtiera en vivienda social, los números mejorarían. Y la imagen pública también. Él sonrió. La mujer que creía que solo sabía gastar dinero y causar escándalos, acababa de darle una idea brillante para su empresa. Y así, sin darse cuenta, Alejandro se fue enamorando. No de la imagen de Camila, sino de la persona real. De sus gestos, de su fortaleza escondida, de su forma de ver el mundo. Camila también notó el cambio. Alejandro ya no era ese hombre frío que firmaba contratos como si fueran sentencias. Había suavidad en sus ojos. Silencio cómodo cuando estaban juntos. Y una especie de paz en su compañía. Un día, tras una reunión intensa, Alejandro la encontró dibujando en la terraza. Se sentó a su lado sin hablar. Solo se quedaron ahí, viendo el atardecer. A veces creo que esta casa es demasiado grande para dos personas, dijo ella sin mirarlo. Tal vez solo necesitamos llenarla con algo más que muebles. Y en ese instante, los dos supieron que algo había cambiado. Sus paseos por el jardín se volvieron frecuentes. Camila hablaba sobre las flores, y Alejandro la escuchaba con verdadera atención. Durante una tormenta, terminaron atrapados bajo el porche, riendo empapados, como dos niños. Fue entonces cuando ella lo miró y dijo, ¿no te parece bonito esto? Es la primera vez que una tormenta me parece hermosa, respondió él, sin apartar la mirada de sus ojos. Poco a poco, sin que ninguno se diera cuenta, empezaron a romperse los muros entre ellos. Alejandro ya no veía a Camila como parte de una apuesta. Y ella empezó a ver en él algo más que un hombre frío. Pero no todo era perfecto. Aún quedaban heridas. Y personas dispuestas a arruinarlo todo. Justo cuando parecía que las cosas comenzaban a fluir entre ellos, una sombra del pasado volvió a aparecer. Una que no venía sola. La madrastra de Camila, Estela, y la exnovia de Alejandro, Clara, unieron fuerzas. No lo hicieron por amor, ni por preocupación. Lo hicieron por poder, por dinero, por pura envidia. Una tarde cualquiera,
Camila estaba en la sala principal de la mansión, recostada en un sillón con un cigarro entre los dedos y una copa de vino tinto al alcance. Su mirada estaba perdida en las calles de Atenas, como si buscara respuestas en el tráfico lejano. El eco de unos tacones interrumpió el silencio. Estela apareció en la entrada, sonriendo con esa expresión que Camila conocía de memoria, falsa, calculadora. «Espero no interrumpir tu meditación existencial», dijo Estela, dejando un sobre la mesa. Camila ni se inmutó. «¿Vienes a darme consejos de esposa ejemplar? Porque llegas tarde». Estela sonrió, se sentó frente a ella con delicadeza. «No, solo vine a mostrarte algo. Antes de que te hagas más ilusiones». Camila dio una calada al cigarro y miró el sobre como si fuera una simple factura. «¿Qué es esto? ¿Fotos comprometedoras? ¿Un contrato? ¿Otra de tus trampas?». Abrió el sobre sin demasiada ceremonia, pero su expresión cambió al ver las imágenes. Allí estaba Alejandro, con Clara, sentados en un restaurante caro. Muy cerca. Muy cómodos. En una, Clara apoyaba la cabeza en su hombro. En otra, sus manos se tocaban. Parecían demasiado íntimos como para ser una simple charla casual. Camila sintió una punzada en el pecho. Un dolor sordo, inesperado. Intentó disimularlo con una sonrisa sarcástica. ¡Qué romántico! ¿Y qué se supone que tengo que hacer con esto? Estela se encogió de hombros. Solo quería que supieras la verdad. Alejandro nunca fue tuyo. Solo eres un pasatiempo, Camila. Camila bebió el vino de un trago. Si esperabas que llorara, lamento decepcionarte. No soy tan frágil como tú crees. Estela se levantó con una mueca de triunfo. Haz lo que quieras. Pero recuerda que el amor no es un juego. Y tú nunca has sido buena jugando. Cuando Estela se fue, Camila se quedó sola. El cigarro se consumía en el cenicero, el vino sabía a amargura, y las fotos seguían ahí, recordándole que quizá había creído en algo que nunca existió. Intentó convencerse de que no le importaba. Que todo esto era parte del contrato. Que Alejandro nunca prometió nada. Pero dolía. Mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras tanto, Alejandro también lidiaba con su propia tormenta. Clara había regresado con una propuesta disfrazada de amenaza. Apareció en su oficina sin avisar, con una carpeta llena de documentos comprometedores. «Si no quieres que tu empresa colapse, vas a necesitar mi ayuda», dijo con una sonrisa venenosa. Alejandro hojeó la carpeta. Clara había estado reclutando a varios inversionistas clave de su empresa. Los estaba convenciendo para retirarse de proyectos importantes, provocando una posible quiebra. ¿Esto es una extorsión? Llámalo como quieras, respondió ella, levantándose. Pero si no haces lo que te digo. Puede que a Camila le pase algo. Atenas es una ciudad peligrosa. Alejandro apretó los puños. Sabía que Clara era capaz de cualquier cosa. Ya había comenzado a perder contratos importantes. Los accionistas empezaban a desconfiar. La tensión en las juntas era insoportable. Mientras tanto, se alejaba de Camila sin querer. Se sumergía en el trabajo. Apenas dormía. Apenas comía. No le contaba nada. Pensaba que podía protegerla ocultándole todo. Pero solo estaba empeorando las cosas. Camila lo notó. Él ya no la buscaba. Ya no compartían cenas ni silencios cómodos. Ella se sintió cada vez más como una invitada. Una extraña en su propia casa. Una tarde decidió salir a despejarse. Entró a una cafetería pequeña, en una zona tranquila. Mientras tomaba su café, escuchó por casualidad a unos empleados de la empresa Solís sentados en la mesa de al lado. No le prestó atención al principio, hasta que escuchó su nombre. «Si en una semana no conseguimos una inversión fuerte, nos vamos todos a la calle», decía uno de ellos. «El jefe ha hecho de todo, pero está solo. Es como si nadie quisiera ayudarlo», añadió otro. Las palabras la golpearon como una bofetada.
Alejandro no estaba distante por Clara, ni por desinterés. Estaba tratando de salvar su empresa. Solo. Sin ayuda. Sin decir nada. Camila se quedó congelada. Sintió una culpa enorme. Ella, encerrada en sus celos y sus dudas, no había visto que él estaba luchando. Lo había juzgado. Lo había ignorado cuando más la necesitaba. Volvió a casa con el corazón acelerado. No sabía cómo arreglarlo, pero sí sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Y entonces recordó algo: su madre le había dejado una herencia. Una fortuna que nunca había tocado por respeto. Pero ahora, ese dinero podía tener un propósito real. Marcó a su abogado de confianza. Quiero transferir una parte importante a la empresa de Alejandro. Que se haga hoy. No digas que fui yo. ¿Estás segura, Camila? Es mucho dinero. Nunca estuve tan segura. Y no es por él. Es por mí. Porque quiero ayudar. Porque lo amo. Y así, sin buscar reconocimiento, sin pedir permiso, Camila decidió convertirse en el apoyo que Alejandro no sabía que necesitaba. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra ensalada en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Al día siguiente, en las oficinas centrales del Grupo Solís, el ambiente era de tensión contenida. Alejandro estaba reunido con los accionistas, repasando las cifras con el ceño fruncido. El ambiente era denso. Las miradas eran frías. La paciencia, escasa. De pronto, el jefe de finanzas irrumpió en la sala con una expresión de sorpresa y alivio. Señores, acaba de ingresar una inversión anónima. Una suma bastante considerable. Lo suficiente para sostener las operaciones durante varios meses, anunció. Alejandro se quedó inmóvil por unos segundos. ¿Quién fue? No lo sabemos. Solo hay una firma, C. Ríos. El corazón le dio un vuelco. No podía ser. ¿Camila? No lo había imaginado así. Siempre pensó que ella no se interesaba por los negocios. Que no se metía en asuntos serios. Pero ahí estaba. Esa firma no dejaba dudas. Solo ella podía haberlo hecho. Y no se lo dijo. La empresa se estabilizó casi de inmediato. Los inversionistas recuperaron la confianza. Los proyectos clave volvieron a ponerse en marcha. El mercado respondió bien. Alejandro debía sentirse aliviado, pero en lugar de eso, sintió una mezcla de asombro, gratitud y algo más profundo. Dolor. Mientras tanto, Clara se enteró. Al descubrir que su plan para arruinar a Alejandro había fracasado, y que además Camila había sido la responsable de salvarlo, su rabia no tuvo límites. Se sintió desplazada, vencida, humillada. Y en su desesperación, cruzó la línea. Una noche, después de salir de un evento benéfico, Camila conducía de vuelta a la mansión. La carretera estaba tranquila, con poca visibilidad. De pronto, un camión negro apareció en sentido contrario, desviándose violentamente hacia su carril. El impacto fue brutal. El coche de Camila dio varias vueltas antes de estrellarse contra la barrera. El cristal se hizo añicos. El metal se dobló. La sangre manchó el asiento. Y en el último segundo, antes de perder la conciencia, Camila solo alcanzó a pensar en los ojos de Alejandro. Horas después, Alejandro llegó al hospital con el rostro desencajado. Su corazón palpitaba como loco. La imagen de Camila inconsciente, conectada a varios tubos, le rompió el alma. ¿Qué te hicieron?, murmuró, sentándose junto a su cama. No, no puedes dejarme ahora. Se quedó ahí, tomándole la mano, sin decir nada más. Solo mirándola. Solo esperando. Poco después, su asistente, Daniel, llegó con un expediente en la mano. Alejandro, tenemos que hablar. Es urgente. Abrió el expediente y mostró los registros de la transacción financiera. La inversión que salvó la empresa.
Camila había transferido una parte enorme de su herencia personal. No había duda. Lo hizo en silencio, para no preocuparte. Ni siquiera usó tu nombre. Solo quería ayudarte. Alejandro sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo no notó que ella había estado todo ese tiempo a su lado, luchando en silencio? Se inclinó hacia ella, acariciándole el rostro con delicadeza. Perdóname, Camila. Fui un idiota. No supe ver lo valiosa que eras. No entendí que ya me había salvado, mucho antes de mover un solo euro. Las horas pasaban lentas en aquella habitación blanca. Alejandro apenas se movía. Dormía poco, comía menos. Pero no se apartaba. Le leía en voz baja, le hablaba de su día, le contaba anécdotas de cuando era niño, por si acaso ella podía oírlo. Hasta que, una mañana, mientras la luz del amanecer entraba tímidamente por la ventana, Camila movió los dedos. Fue un gesto pequeño. Pero para Alejandro, fue como si el mundo volviera a girar. Camila, susurró, apretando su mano. Estoy aquí. Todo va a estar bien. Sus ojos se entreabrieron con esfuerzo. Lo vio. Sonrió, apenas. ¿Tú estás aquí? Balbuceó. Claro que sí. Nunca me fui. Ella cerró los ojos un segundo. Una lágrima rodó por su mejilla. Ya lo sabes, ¿verdad? Alejandro asintió, con los ojos vidriosos. Sé que fuiste tú. Sé todo lo que hiciste por mí, y no tengo palabras. Camila intentó hablar, pero le temblaban los labios. Solo quería ayudarte. Porque sabía que no lo aceptaría si te lo decía. Y tenías razón, dijo él, sonriendo con tristeza. Fui un tonto. No supe valorar lo que tenía frente a mí. Le acarició el cabello con ternura. Te amo, Camila. Desde hace mucho tiempo. Solo que no tuve el valor de decirlo. Ella lo miró. Su voz apenas era un susurro. Yo también te amo. Y en ese momento, todo cambió. Camila tardó varias semanas en recuperarse. Fue un proceso lento, pero Alejandro no se apartó de su lado ni un solo día. Ella lo miraba con otros ojos ahora. No era solo el hombre del contrato. Era el hombre que le hablaba con sinceridad, que la cuidaba con delicadeza, que había dejado de lado su orgullo por estar con ella. Durante su estancia en el hospital, no faltaban las visitas del personal de la empresa, del médico familiar y hasta del ama de llaves que le llevaba flores frescas cada mañana. Pero la presencia constante, la que más la reconfortaba, era la de Alejandro. Siempre con la camisa arrugada, las ojeras marcadas y una sonrisa cansada pero real. ¿Vas a ir a casa a dormir en algún momento?, le preguntó Camila una tarde mientras tomaban té. No hasta que tú vengas conmigo, respondió él, sin pensarlo dos veces. Eres un terco, dijo ella, conteniendo una sonrisa. Y tú una terca con un corazón enorme. Buena combinación. Rieron, y por primera vez desde el accidente, la habitación dejó de parecer fría. Poco a poco, Camila empezó a caminar, a comer mejor, a reír otra vez. Cada gesto, cada paso, era una señal de que su alma se estaba sanando también. Alejandro se encargaba de los asuntos de la empresa desde el hospital. Llevaba su portátil, se reunía por videollamadas y daba órdenes con la voz baja para no molestarla. Pero lo más importante era que siempre volvía a sentarse junto a ella después. Mientras tanto, las autoridades terminaron de juntar las pruebas contra Clara. Las cámaras de seguridad de la calle cercana al accidente mostraban claramente el coche que la seguía. El contrato de alquiler del vehículo estaba a su nombre. Un testigo incluso había anotado la matrícula. Era imposible negarlo. Alejandro no tardó en actuar. Llamó a la policía, reunió a su equipo legal y se presentó personalmente en el hotel donde Clara se hospedaba. ¿De verdad creías que no iba a descubrirlo?, le dijo en seco al verla sentada en el comedor, con su desayuno caro a medio terminar. Clara lo miró con frialdad. No sé de qué hablas, Alejandro. Siempre tan dramático.
Los agentes se acercaron. Uno sacó la orden de arresto y comenzó a leer los cargos. Clara Méndez queda detenida por intento de homicidio y conspiración para causar daños físicos graves. Tiene derecho a guardar silencio, esto es un error, gritó ella mientras la esposaban. El error fue pensar que podía seguir jugando con la vida de los demás, dijo Alejandro, sin levantar la voz. Camila no se merecía esto. Y tú ya no me das lástima. Me das pena. Clara fue escoltada fuera del hotel entre miradas de sorpresa y murmullos. Alejandro no miró atrás. Ese mismo día, volvió al hospital con el alma más liviana. Entró en la habitación y vio a Camila sentada en el sofá, hojeando una revista con los pies en alto y una manta sobre las piernas. Tengo buenas noticias, le dijo. ¿Tú cocinaste?, bromeó ella, arqueando una ceja. Peor. Clara está arrestada. Camila lo miró en silencio por unos segundos. Luego bajó la revista y respiró hondo. No sé si eso me hace feliz o me da miedo. Te hace justicia, Camila. Y yo voy a asegurarme de que nadie vuelva a hacerte daño, le dijo, sentándose a su lado. Pasaron un rato en silencio. Luego, él le tomó la mano y la miró con una mezcla de amor y dolor. Tengo que confesarte algo. ¿Ahora qué?, preguntó ella, medio divertida. No supe ver todo lo que hacías por mí. No solo con la inversión, sino desde antes. Cada gesto, cada palabra. Me hiciste mejor, Camila. Y nunca te lo agradecí como debía. Ella lo miró con los ojos brillantes. Ya lo estás haciendo, Alejandro. Quiero que sepas que esto, dijo, señalando su mano entrelazada con la de ella, ya no tiene nada que ver con un contrato. Ni con una apuesta. Esto es real. Y si me dejas, quiero que lo hagamos bien esta vez. Camila no respondió de inmediato. Bajó la mirada, sonrió y asintió despacio. Entonces empecemos de nuevo. Pero nada de reglas ni cláusulas esta vez. Trato hecho. Unas semanas después, Camila recibió el alta médica. Salir del hospital fue como respirar de nuevo. Pero esta vez, lo hizo tomada de la mano de Alejandro. No había fotógrafos, ni prensa. Solo ellos dos. Caminando lento. Sin prisa. Sin máscaras. La casa ya no era fría. No era una mansión vacía llena de lujos. Era su hogar. Los desayunos eran compartidos en la cocina, entre risas y tostadas quemadas. Las tardes se pasaban en el jardín, leyendo o regando las plantas. Las noches eran largas conversaciones o simplemente abrazos en silencio. Alejandro, que antes vivía por los negocios, ahora encontraba placer en mirar a Camila dormida sobre su pecho. Camila, que antes se refugiaba en el ruido de la ciudad, ahora encontraba paz en el sonido de su respiración. Pero lo que más cambió fue la forma en que se veían. Ya no como enemigos forzados a convivir. Ni como dos extraños cumpliendo un trato. Se veían como compañeros. Como iguales. Como dos almas que, por accidente o destino, se habían salvado mutuamente. Y entonces, una tarde tranquila, Alejandro se detuvo frente a ella en el jardín, con un pequeño estuche de terciopelo en la mano. Camila lo miró, sin entender al principio. ¿Otra apuesta?, preguntó con una sonrisa burlona. No, respondió él, serio pero nervioso. Esta vez. Quiero proponerte matrimonio de verdad. Se arrodilló ante ella. No había flores ni música ni testigos. Solo ellos, el viento suave y el susurro de las hojas moviéndose. Camila Ríos, ¿quieres casarte conmigo? Pero ahora sin contratos, sin juegos, sin condiciones. Solo tú y yo. Porque te amo. Porque me haces mejor. Porque quiero compartir mi vida contigo. Camila sintió que el corazón se le salía del pecho. Las lágrimas le nublaron los ojos. No por tristeza. Por amor. Por todo lo que habían vivido. Por todo lo que aún les quedaba por vivir. Sí, Alejandro. Claro que sí.
Él le puso el anillo con manos temblorosas. Luego se levantó, la abrazó fuerte y la besó con un amor que ya no necesitaba palabras. El compromiso no cambió su rutina. No hubo celebraciones estrafalarias ni anuncios en las revistas del corazón. Todo lo contrario. Fue un nuevo comienzo silencioso, íntimo, solo de ellos dos. Camila volvió a la vida pública poco a poco, pero ya no era la joven alborotadora que llenaba titulares por sus excesos. Ahora era una mujer centrada, decidida, con objetivos claros y la mirada firme. Se involucró en proyectos benéficos, impulsó fundaciones de ayuda a mujeres en situación vulnerable y organizó eventos para recaudar fondos en zonas rurales de Grecia. Alejandro la apoyaba en todo. Asistía a sus eventos, hablaba con la prensa solo cuando era necesario, pero sobre todo, la miraba como si viera el sol salir cada mañana. Su orgullo por ella era evidente. Ya no era una apuesta, era su compañera, su socia, su amor. Una tarde, en uno de los eventos organizados por Camila, subió al escenario con un vestido azul marino sencillo pero elegante. Había algo diferente en ella. Su sonrisa era más madura. Su postura, más firme. Tomó el micrófono y respiró profundo. Durante mucho tiempo creí que no tenía rumbo, que estaba sola en el mundo, dijo, mirando a la audiencia. Perdí a mi madre muy joven, crecí entre lujos pero sin amor verdadero. Me rebelé contra todo porque sentía que nadie me escuchaba. Pero con el tiempo, entendí que no estaba rota, solo estaba buscando mi lugar. Alejandro la observaba desde el fondo del salón. No necesitaba estar en primera fila. Solo verla brillar le bastaba. Ella lo buscó con la mirada y, al encontrarlo, sonrió como si ese gesto fuera su ancla en medio de todo. Hoy entiendo que amar también es sanar. Y que nadie debería vivir como si no mereciera cariño, concluyó Camila, con la voz algo quebrada. Gracias a quienes me tendieron la mano sin pedir nada a cambio. Y gracias a quienes confiaron en mí incluso cuando ni yo misma lo hacía. Los aplausos no se hicieron esperar. Pero ella no se quedó para recibir halagos. Bajó del escenario y caminó directamente hacia Alejandro. Él la abrazó sin decir una palabra. No hacía falta. Semanas después, decidieron hacer una pequeña ceremonia en la finca familiar, solo con sus amigos más cercanos y el personal de confianza. Nada de lujos, nada de poses. Solo amor. Camila lucía un vestido blanco sencillo, con encaje en las mangas y la espalda descubierta. Llevaba el cabello suelto, con ondas suaves y una pequeña flor en un costado. Alejandro, con un traje gris claro y sin corbata, no podía dejar de mirarla. La ceremonia fue en el jardín, al atardecer, rodeados de bugambilias y con las luces cálidas colgando entre los árboles. Te prometo ser tu refugio cuando sientas miedo, dijo él, tomándola de las manos. Te prometo no solo amarte, sino también respetarte, aprender de ti y crecer contigo. Camila respiró profundo antes de hablar. Yo te prometo no rendirme cuando las cosas se pongan difíciles. Te prometo seguir siendo libre, pero elegirte cada día. Y te prometo que nunca, nunca más tendrás que cargar solo con el peso del mundo. Se besaron entre aplausos, risas y lágrimas discretas. Fue una ceremonia simple, pero para ellos fue lo más cercano a la perfección. Los días pasaron tranquilos. Ya no había contratos ni reglas. Solo acuerdos silenciosos entre miradas. Las tardes se llenaban de caminatas por el campo, charlas sin prisa y desayunos en pijama. Camila se levantaba antes que él, le preparaba café, a veces malísimo, pero hecho con amor, y se lo dejaba junto a la cama. Tu café sabe a quemado, decía él con una sonrisa. Es mi manera de recordarte que no soy perfecta. Pues me encanta. Alejandro también cambió. Aprendió a dejar de controlar todo. A aceptar los días malos sin explotar. A disfrutar del silencio sin sentir que era una pérdida de tiempo. Y todo gracias a ella. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Todavía había inseguridades que asomaban de vez en cuando. Camila, pese a su fortaleza, seguía lidiando con sus heridas. A veces se despertaba sobresaltada,
con pesadillas. Otras veces, la tristeza le ganaba sin razón. Una noche, mientras estaban en la terraza mirando las estrellas, Camila suspiró. ¿Tú crees que algún día la gente dejará de recordarme como la chica problema? Alejandro se giró hacia ella, le tomó la mano con calma. Eso depende de ti. Pero para mí, ya no lo eres. Eres la mujer que me salvó. La que me enseñó que el amor no se trata de contratos ni de juegos. Se trata de estar, incluso cuando todo parece derrumbarse. Ella bajó la mirada, pero sonrió. Gracias por quedarte. Gracias a ti por enseñarme a quedarme. Se quedaron en silencio, escuchando los grillos y el suave crujir del viento entre las hojas. Y entonces, sin decirlo en voz alta, supieron que ya no eran los mismos que firmaron aquel contrato 3 meses atrás. Ahora eran 2 personas nuevas. Más maduras. Más conscientes. Más enamoradas. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra nieve. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Con el paso de los meses, la relación entre Camila y Alejandro se volvió cada vez más fuerte, más real. Ya no había máscaras ni barreras. Solo eran ellos, con sus virtudes y defectos, aprendiendo a vivir juntos, a respetarse, a sostenerse. Camila, aunque aún lidiaba con sombras del pasado, ahora tenía una rutina propia. Se había convertido en una figura clave en varias fundaciones y trabajaba activamente en programas de apoyo a jóvenes sin hogar. Había encontrado su propósito, algo más grande que ella, y Alejandro no podía estar más orgulloso. Una tarde, durante una reunión con representantes de distintas organizaciones, Camila expuso con firmeza nuevas propuestas para un programa de becas. Alejandro estaba allí, escuchando desde el fondo de la sala. Cuando la vio hablar con tanta seguridad, se dio cuenta de que aquella chica rebelde del principio ya no existía. En su lugar, había una mujer fuerte, decidida, capaz de enfrentar al mundo con la cabeza en alto. Después de la reunión, mientras caminaban de regreso al coche, él le tomó la mano. «Te ves hermosa cuando hablas de lo que amas», le dijo. «¿Solo cuando hablo de eso? Bueno. También cuando te enojas porque olvidé regar tus flores favoritas». Camila soltó una carcajada. «Eso sí que no te lo voy a perdonar tan fácil». Y así, entre bromas y caminatas, su amor creció sin necesidad de promesas vacías. Era un amor tranquilo, sólido, construido a base de esfuerzo, de errores asumidos, de perdones sinceros. Un día, mientras desayunaban juntos en la cocina, Camila dejó su taza de café sobre la mesa y lo miró con una expresión seria. «Quiero contarte algo». Alejandro dejó el periódico a un lado. «Dime». «He estado pensando en irme unos días a Delfos. A un retiro espiritual». Él frunció el ceño, sorprendido. «¿Estás bien?» «Sí. Solo, necesito tiempo para mí. Para ordenar mis ideas. Para saber qué quiero hacer a largo plazo. Siento que me estoy encontrando, pero aún me falta algo». Alejandro asintió despacio. «¿Y eso incluye alejarte de mí?» «No», respondió ella con ternura. «Solo necesito reencontrarme con la Camila que no está casada, ni enamorada, ni herida. La que sueña con algo más. Quiero saber si esa versión de mí todavía existe». Alejandro entendió. No le gustaba la idea de separarse, pero sabía que no se trataba de él. Se trataba de ella. «Entonces ve», le dijo con una sonrisa. «Y cuando vuelvas, me cuentas si sigue siendo yo el que sale en tus sueños». Camila sonrió, se levantó de la mesa y lo abrazó. «Siempre sales tú, aunque no quiera». Así, unos días después, Camila se fue. Se instaló en un pequeño hospedaje rodeado de olivares y caminos de tierra. Pasaba los días caminando, escribiendo en su cuaderno, meditando frente al mar. No hablaba con nadie más que con los dueños del lugar, una pareja de ancianos que la trataban como a una nieta más. Durante esas semanas, descubrió que había partes de ella que aún dolían, pero también se dio cuenta de que había aprendido a perdonarse.
comprendió que no necesitaba demostrar nada a nadie. Ni a su padre, ni a la sociedad, ni siquiera a Alejandro. Su valor no dependía de nada externo. Una mañana, mientras miraba el mar en completo silencio, pensó en todo lo que había vivido. En la niña que había sido, en la joven rebelde, en la mujer herida y en la mujer en la que se había convertido. Todo tenía sentido ahora. Y supo que era momento de volver. Regresó sin avisar. Subió en silencio las escaleras de la finca. Abrió la puerta del despacho y encontró a Alejandro concentrado, revisando unos papeles. Cuando la vio, se levantó de golpe. Camila. Ella dejó su maleta en el suelo, se acercó y lo abrazó sin decir nada. Estuvieron así por un rato. Luego, ella lo miró con una expresión tranquila, madura, resuelta. Volví porque quiero seguir eligiéndote. Todos los días. Él le acarició el rostro con suavidad. Y yo a ti. Esa noche, se sentaron juntos en la terraza, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. No hablaron mucho. No hacía falta. Ya no eran dos personas escapando de sus heridas. Ahora eran dos almas libres, que se elegían desde la paz. Con su regreso, Camila trajo consigo una calma nueva. No era la misma que se había marchado. Ahora hablaba con más claridad, con más seguridad. Ya no reaccionaba con impulsos, ni sentía la necesidad de demostrarle al mundo quién era. Simplemente, lo sabía. Alejandro lo notó desde el primer día. Sus conversaciones eran más profundas, sus silencios más cómodos. Él también había cambiado. Durante su ausencia, había aprendido a convivir con la incertidumbre sin tratar de controlarla. Descubrió que amar también es dejar espacio. Camila volvió a involucrarse en sus proyectos con más pasión que nunca. Organizó una nueva campaña para apoyar a madres jóvenes sin recursos, gestionó donaciones, diseñó programas de apoyo emocional, y fue invitada como conferencista a universidades que antes solo la mencionaban por escándalos sociales. Un día, mientras organizaba una jornada en un barrio marginado de Atenas, se encontró con una joven de 17 años, sola, con un bebé en brazos. ¿Te puedo ayudar con algo?, le preguntó Camila con amabilidad. Solo necesito una oportunidad, dijo la chica, bajando la mirada. Estoy cansada de que todos me vean como un error. Camila sintió que algo en su interior se movía. Se vio reflejada en esa mirada perdida. Le puso la mano sobre el hombro y le sonrió con ternura. Yo también fui un error para muchos. Pero aprendí que no se trata de lo que los demás piensan. Se trata de lo que tú decides hacer con tu vida. Ese día, al volver a casa, Camila se sentó en su estudio y escribió durante horas. Cuando Alejandro entró a buscarla, la encontró rodeada de papeles, con los ojos brillantes de emoción. ¿Todo bien?, preguntó él, algo preocupado. Sí, respondió ella, levantando la vista. Quiero abrir un centro de apoyo para chicas como ella. No solo para darles comida o abrigo, sino para enseñarles a valerse por sí mismas. Alejandro sonrió con orgullo. Me parece una idea maravillosa. ¿Cómo puedo ayudarte? Solo estando a mi lado. Eso es todo lo que necesito. Y así nació el proyecto que cambiaría muchas vidas. Lo llamaron Raíces Nuevas. Empezó como una pequeña sede en un edificio antiguo del centro, pero pronto, gracias al apoyo de empresarios, fundaciones y el propio Alejandro, se convirtió en un programa nacional. Durante la inauguración oficial, Camila dio un discurso que conmovió a todos. Este no es un lugar de caridad. Es un lugar de reconstrucción. Aquí no se juzga a nadie por su pasado, solo se trabaja por su futuro. Yo fui una chica perdida, malentendida, etiquetada por los errores de otros. Pero si algo aprendí, es que nadie tiene derecho a definir tu historia. Solo tú puedes hacerlo. Entre los asistentes, se encontraba Estela, la madrastra que alguna vez quiso destruirla. Fue invitada por compromiso social, pero no esperaba encontrarse con una mujer tan fuerte, tan distinta de la joven que había despreciado. Camila se acercó al final del evento, la saludó con respeto,
y le tendió la mano. Estela, desconcertada, la aceptó. «Te ves distinta», musitó. «Lo estoy», respondió Camila, con una sonrisa serena. «Gracias a lo bueno y a lo malo. Y, en parte, gracias a ti». Estela no supo qué responder. Se fue en silencio, procesando por primera vez que quizá había subestimado a la joven que ahora se había convertido en una figura admirada. Esa noche, Alejandro y Camila celebraron solos, con una cena sencilla en el jardín de la finca. El cielo estaba despejado, las velas iluminaban la mesa, y el sonido del viento entre los olivos acompañaba la música suave de fondo. ¿Te das cuenta de todo lo que has logrado?, preguntó él, mirándola con admiración. «Solo estoy empezando», dijo ella, con una sonrisa traviesa. «Me alegra haber perdido aquella apuesta», confesó él, entre risas. «A mí también», respondió ella, tomando su copa de vino. «Porque lo que ganamos después, no tiene precio». Se brindaron, chocaron suavemente las copas y luego se besaron con la ternura de quien ya no necesita probar nada. Los meses siguientes pasaron sin grandes sobresaltos. Vivían en armonía, con sus rutinas, sus compromisos y sus escapadas improvisadas por los pueblos de Grecia. Alejandro se sorprendía cada vez que la veía tomar decisiones empresariales con seguridad. Camila descubría en él a un hombre que no solo era inteligente y exitoso, sino también sensible y generoso. A veces hablaban de tener hijos. Otras veces solo se quedaban acostados mirando el techo, soñando despiertos con el futuro. No había planes escritos en piedra. Solo una certeza: querían vivirlo juntos. Una tarde de invierno, Camila recibió una llamada. Era del abogado de su padre. Le informaba que él estaba gravemente enfermo y que pedía verla. Hacía años que no hablaban. Él había intentado reconciliarse varias veces, pero ella nunca sintió que fuera sincero. ¿Quieres ir?, le preguntó Alejandro, notando su silencio. «No lo sé. Parte de mí quiere enfrentarlo, otra parte no quiere volver a ese pasado. Lo que decidas, estará bien. Pero si vas, no lo hagas por él. Hazlo por ti. Para cerrar esa herida». Camila asintió, con la mirada nublada de emociones. Días después, entró al hospital con paso firme. Su padre, pálido y débil, la miró desde la cama con ojos arrepentidos. «Camila, no tienes idea de cuánto lo siento». Ella lo escuchó en silencio. Ya no era la niña que pedía su aprobación. Ya no necesitaba sus disculpas. Pero lo escuchó. Y eso bastó. «Gracias por decirlo», le dijo al final. «Espero que encuentres paz». «Yo ya la encontré». Al salir del hospital, sintió que una carga enorme se había ido. Respiró hondo y sonrió. Era libre. Esa noche, al volver a casa, encontró a Alejandro en la biblioteca. Él la miró en cuanto entró. «¿Cómo te fue?». Camila lo abrazó por detrás y apoyó la cabeza en su espalda. «Liberador». «¿Quieres hablar?». «No ahora. Solo quiero quedarme así un rato». Y se quedaron en silencio, sin moverse. Solo respirando el mismo aire. Compartiendo la misma calma. Camila entendió ese día que a veces, perdonar no es para quien se va, sino para quien se queda. Pasaron algunos meses más. La rutina ya no era una amenaza, sino un refugio. Camila y Alejandro habían encontrado su equilibrio, ella con sus proyectos sociales, él manejando la empresa sin las presiones de antes. No vivían para impresionar a nadie, sino para cuidarse, respetarse y compartir. Una mañana, mientras regaban juntos las plantas del invernadero que habían construido en la finca, Camila se detuvo repentinamente. Tenía la mirada perdida, una expresión de duda en el rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro, acercándose. «Hoy, habría sido el cumpleaños de mi madre», dijo ella, sin quitar la vista de un pequeño arbusto en flor. «Siempre soñó con verme feliz. Pero no me imaginaba que este sería el tipo de felicidad que tendría». Alejandro le tomó la mano. «¿Y te gusta?». «No es la que imaginaba. Es mejor».
Porque es real. Porque llegó después de sobrevivir a todo. A todos. A mí misma. Él no dijo nada más. Solo la abrazó, y juntos permanecieron en silencio, dejando que el recuerdo de lo perdido también tuviera su lugar en ese jardín de renacimientos. Esa noche, Alejandro le tenía preparada una sorpresa. La llevó hasta una pequeña colina detrás de la finca, donde había mandado a colocar un telescopio profesional. Había comprado el terreno semanas atrás y lo había acondicionado solo para ellos. Lo llamó el mirador de Camila. Aquí puedes ver todo, le dijo. La ciudad, las estrellas, el mar a lo lejos. Pero sobre todo, quiero que lo veas como un símbolo. De que ahora tú decides hacia dónde mirar. Camila se llevó la mano al pecho, emocionada. No sabías que podía ser tan cursi. Yo tampoco. Pero contigo, soy todo lo que nunca creí que podía ser. Pasaron la noche allí, envueltos en mantas, bebiendo vino caliente y hablando de todo y de nada. Alejandro le prometió que construiría una cabaña junto al mirador. Camila le prometió que seguiría luchando por su centro de ayuda. Ninguno necesitaba grandes gestos. Sus promesas se tejían en los detalles, en las acciones, en estar. Unas semanas después, en una tranquila mañana de primavera, Camila recibió una carta. No era común que recibiera correspondencia física, por eso le llamó la atención. Venía sin remitente. Al abrirla, encontró una breve nota: querida Camila, no sé si alguna vez me perdones, pero al menos quiero que sepas que me arrepiento. No supe cómo ser tu padre, y lo lamento. Me siento orgulloso de lo que te has convertido. Con cariño, Luis Ríos. Camila cerró los ojos. Su padre había fallecido hacía unos días. Lo supo por terceros, pero no había sentido la necesidad de asistir al funeral. Aún así, esas palabras, tardías pero honestas, cerraban una historia que por años le dolió llevar encima. Guardó la carta en un cajón, junto a las cosas más importantes que había acumulado: una flor seca de su madre, un dibujo de un niño del centro Raíces Nuevas, y la servilleta donde Alejandro escribió "Te amo" por primera vez en una cena improvisada. Esa misma noche, mientras se acurrucaban en el sofá viendo una película, Alejandro le acarició el cabello. ¿Sabes? Me di cuenta de algo. ¿Qué? Que cuando te conocí, creí que eras un tornado. Destructiva, impredecible, peligrosa. ¿Y ahora? Ahora sé que eres fuego. No destruyes por capricho. Ardes por dentro porque has pasado por demasiado, y sin embargo, sigues iluminando todo lo que tocas. Camila se giró lentamente y lo besó. No fue un beso pasional ni impulsivo. Fue un beso sereno, profundo, lleno de gratitud y amor sincero. Días después, decidieron hacer algo que no habían contemplado: viajar sin plan. Se tomaron un mes completo para recorrer las islas griegas. Santorini, Naxos, Paros, Corfú. No había itinerario. Solo ellos, descubriendo rincones escondidos, comiendo en tabernas familiares, caminando descalzos por playas desiertas. En una pequeña cabaña de madera en la cima de una colina con vista al mar, se quedaron a dormir sin electricidad. La noche era oscura, pero llena de estrellas. Alejandro, mientras ella dormía abrazada a él, pensó que en ese momento no le faltaba nada. Ni dinero, ni éxito, ni reconocimiento. Solo ella. Al regresar a Atenas, la rutina volvió, pero no era pesada. Era una rutina compartida, elegida. Alejandro construyó la cabaña prometida junto al mirador. Camila amplió el centro Raíces Nuevas a otras 3 ciudades. Juntos, asistieron a eventos, pero siempre volvían a su hogar. Porque el verdadero éxito, se dieron cuenta, estaba allí, en lo que habían creado juntos. Una noche, mientras llovía suavemente afuera, Camila se quedó contemplando las gotas sobre la ventana. ¿Te imaginas cómo habría sido todo si no hubiéramos firmado ese contrato? Alejandro la miró desde el sillón, con una sonrisa tranquila. Me lo imagino. Y prefiero 1000 veces cómo salió realmente. Yo también. Se acercó, se sentó sobre sus piernas,
lo abrazó y apoyó la cabeza en su pecho. ¿Y si algún día todo cambia? ¿Si las cosas no salen como queremos? Entonces las enfrentaremos como siempre lo hemos hecho. Juntos. Y así, bajo la lluvia tenue, en la calma de su hogar, sellaron un nuevo pacto. Uno que no necesitaba firmas, ni testigos, ni cláusulas. Un pacto de amor real, libre, sincero. Porque Camila y Alejandro entendieron que el amor no es solo pasión o drama. Es elección. Es compromiso. Es mirar al otro en sus días más oscuros y decidir quedarse. Es transformar el dolor en fuerza. Es construir desde lo roto. Y sobre todo, es apostar por alguien no solo una vez, sino todos los días. Gracias por ver esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y escribirnos en los comentarios qué calificación le das a la historia del 0 al 10. Nos vemos en el próximo video.